Listo, entonces lo que necesito es que yo pueda acceder a este método desde otra clase. Ponemos este modificador acá, en la clase y en las variables que estoy utilizando. La variable, el método, que sean estáticos. Listo, entonces ahora sí, si voy a decir que la variable connect va a ser igual a la clase conexión, invoco directamente el método. Listo, vean que antes no me estaba saliendo por el modificador de acceso. Listo, que me abra esa conexión. Lo hace al momento de instanciar un nuevo objeto de la clase gestor T. Listo, ahora sí, sigamos. Si ya está abierta la conexión, voy a tener la posibilidad de establecer consultas y ejecutarlas. Listo, entonces voy a crear la consulta para la inserción de datos. Ahora sí me va a cuadrar esto. Ya establecí la conexión, ya la abrí. Ahora voy a crear una nueva conexión y voy a relacionarla con esta sentencia SQL, inserinto, las columnas y los valores. Listo. Entonces tal cual, vamos a crear un nuevo método que debe recibir todos los datos del tratamiento. Y vamos a crear un nuevo comando SQL. Listo. Entonces viene así. ¿Qué debe retornar? No va a retornar nada, vacío, porque la ejecuta. Vamos a retornar vacío y esto va a ser asignar tratamiento. Debe recibir un objeto de la clase tratamientos y lo voy a llamar aquí TTT. Listo. Entonces voy a crear un nuevo objeto de la clase MySQL Command igual a new. Listo, ahí quedó instanciado. A este objeto hay que establecerle el command text. El command text para decir qué voy a hacer. Voy a hacer insert into tal cosa. Ok, insert into, la tabla se llama tratamientos. Las columnas que voy a utilizar de esa tabla son, por aquí está, no voy a utilizar el consecutivo, voy a fecha, asignado, descripción, agregámonos todo esto y le quitamos los tipos y paciente, hasta paciente. Listo. Las columnas son estas: fecha, asignado, descripción, fecha inicio, fecha fin, observaciones y paciente. ¿Cierto? Estas son las columnas que voy a manejar en esta inserción. ¿Cuáles son los valores? Values. Los values van en este símbolo y que corresponda así como está acá. Entonces lo primero que voy a meter es la fecha de asignación, FA. Lo siguiente que voy a introducir es la descripción, D. Lo siguiente, fecha inicio, FI. Lo siguiente, FF. Lo siguiente, O. Y lo siguiente, P. ¿Sí o no? Ahí me estoy refiriendo. Fecha de asignación, que va a caer acá. Descripción, que va a caer acá. Fecha de inicio, va a caer acá. Y así sucesivamente. Listo. Muy bien. Finalizo la instrucción SQL aquí con un punto y coma. Finalizo la orden de C# también con punto y coma. Ahora hay que indicarle cuáles son los valores para esos parámetros. Punto add with value. Listo. Es primero el string con el nombre del parámetro. Entonces vamos uno por uno. El primer parámetro es este. Listo. FA. Valor. ¿Dónde está valor? El valor está en el objeto triple T. TTT punto. Ahí yo tengo disponible todo lo que pertenece a la clase. Esto es fecha de asignación.
Listo. Primer valor dado. Ahora el siguiente parámetro. Parameters.addWithValue. El nombre es, voy en orden. Ya llevo la FA, voy para la D. Que va a ser la descripción. Entonces el parámetro está en mi objeto triple T. Descripción, des. Listo. Lo mismo para los otros. Parameters.addWithValue. El nombre es FI. Y FI representa de mi objeto triple T fecha inicio, fecha I. Listo. Igual para los otros. Parameters addWithValue. El nombre de mi variable, esta vez ya voy en FF, coma triple T punto, fecha final, a la I. Punto. Esto es observaciones, OBS. Listo. Y sigo con. Sigo con. El último, que es el paciente. Pack. Listo. Entonces el sistema ya sabe en el insert into que va a meter en cada valor. FA va a ser lo que yo reciba como fecha de asignación. La D va a ser lo que yo reciba como descripción, etcétera, etcétera. Listo, claro, hasta ahí. Ahora, ¿qué me falta? Ejecutar la consulta. Pero la ejecución de la consulta entonces la vamos a ubicar en un bloque try. Entonces vamos a intentar lo siguiente. Si lo que me retorna la ejecución, el total de datos de la ejecución de la consulta es igual a 1, consulta satisfactoria. Si lo que este objeto, triple C en este caso, en el execute en onQuery, si ese método es igual a 1, funcionó. ¿Cierto? Les puedo mostrar el mensaje, se ha guardado el dato correctamente. Por aquí ya tengo un mensaje, un mensaje informativo. Tratamiento guardado correctamente. Listo. Y si no, entonces para eso está el catch. Entonces si hay un error, voy a manejar ese error como una excepción de MySQL. Llamémosla E. Entonces lo que voy a hacer es aquí mostrar otro mensaje de advertencia. Error al guardar el dato. Listo. Y que me concatene esto con los detalles de ese error. E.messages. ¿Aló? ¿Cómo? Listo. Listo, claro, está ahí. ¿Alguna duda hasta ahora, muchachos? ¿Dónde voy? Voy acá. ¿Qué me falta? Crear el método para hacer la consulta. Entonces seguimos la misma metodología. Necesito crear un nuevo objeto de MySQL command, decirle cuál es la conexión, preparar la consulta y ejecutarla. Aquí ¿qué me falta? Aquí me falta algo. Aquí me falta que este objeto reciba la conexión. Punto connection. Y eso está en, ¿dónde está? Eso está en connects. Hasta aquí lo podemos probar, que ya tenemos el método completo.
¿Qué me falta? Crear un nuevo objeto de la instancia de la clase gestor T. Instanciar un objeto de esta clase. Y eso va a ser acá. Ya está preparado todo. Entonces vamos al botón. Creo un nuevo objeto de la clase gestor T. Listo. Gestor T. GT igual a new gestor T, y cuando abro el constructor no tengo ningún parámetro de entrada. Listo. Pero también necesito otro objeto. ¿De qué clase? De la clase tratamiento. De la clase tratamientos. T igual a new tratamientos. Pero en el constructor me dice, vean, necesito más cosas. Necesito la fecha. ¿Cuál fecha? La de asignación. Eso está en el DateTime Picker, fecha de asignación. Este no tiene propiedad text. En vez de propiedad text tiene la propiedad value. Y ahí está lo que el usuario seleccione. Listo. Primer parámetro, entregado. Segundo, necesito otra fecha, que sea el FI, o sea, fecha de inicio. Entonces eso también está en el DataTime Picker, fecha inicio, punto value. Uy, no, validate no. Value. Listo. Luego tengo que entregar otra fecha, la de final, DateTime Picker, fecha final, punto value. Listo. Tengo que entregar un string que es la observación, eso está en el txt obs.text. Y tengo que entregarle un entero. Ah, no, antes de eso me falta la descripción. Entonces el txt des.text, listo. Y finalmente el entero, entonces conviértalo, porque sabemos que viene de un textbox. Txt set.text. Cierro el constructor, listo. Ya almacené todos los datos para el tratamiento. Ya creé una nueva instancia del gestor de tratamientos. Ahora, el gestor de tratamientos, llamemos al método asignarT. Y en asignarT, ¿qué dato le tengo que entregar? Algo que haya sido creado de la clase de tratamientos. ¿Y ahí qué tengo de tratamientos? La T. Listo. Esta que está aquí arribita. ¿Qué recibe la T? Vean, reciben todo lo que el usuario ingresó. Probémoslo. Tratamientos, asignar tratamiento. Hay un paciente en mi base de datos. ¿Qué cédula tiene? 71. Listo. Fecha del tratamiento, dejémosla en hoy. Descripción. Tratamiento para la migraña. Tal vez. Fecha de inicio, empieza hoy pero termina dentro de 8 días. Y observaciones, tomar analgésicos. Cada 6 horas. Asignar tratamiento. Tratamiento guardado correctamente según él. Aceptar. Por ahora, ¿cómo verifico eso? Vamos a la base de datos. Entonces voy a ir a la base de datos, me voy a Workbench. Y aquí en Workbench, sobre la tabla tratamientos, voy a decir clic derecho. Y voy a decirle Select. ¿Valo ahí? Funcionó y ya sé, después de tanta vuelta, sí, trabajó, funcionó. ¿Listo, muchachos? Entonces ya tenemos el caso en el que puedo meter un dato. El consecutivo él lo toma automáticamente. Es autoincremental. Fecha de asignación. Hoy. Tratamiento para la migraña. Esa es la descripción. Fecha de inicio. Hoy. Termina. Dentro de 8 días. Observaciones. ¿Para cuál paciente? El 71. Entonces todo corresponde. Listo. Si hay algún error en el formulario, ¿qué tipos de errores pueden haber? Que tal vez me hayan ingresado la cédula que no corresponde. Vamos a meter la cédula 79. No tengo ningún paciente con esa cédula. Al darle a asignar,
error al guardar el dato. Y él me dice que no encuentra esto. Listo, entonces funcionó. Mi método está trabajando adecuadamente. ¿Qué nos falta? Nos falta crear la clase para mostrar toda la información y llevar toda esa información a este Data Grid View. Listo, ya hagámoslo. Gestor T, ya tengo el método para asignar. Entonces ese fue el método de asignar. Creemos el método de listar. Public, este sí retorna algo. Retorna un objeto de la clase MySQL Data Reader. Son los datos, ¿sí o no? Listo. MySQL Data Reader, pongámosle listado o listar. No sí, necesito un dato de entrada. Yo necesito listar los tratamientos de un cliente, entonces necesito conocer la cédula de ese cliente. Cédula, listo. ¿Qué va acá? La misma metodología que tengo en este punto. Solo que ya no es un un insert into, es un select asterisco from. From tratamientos, where. ¿Where qué? Where, ese campo en el que se está registrando la cédula, o sea, paciente, sea igual a algún parámetro. Llamémoslo P, que va a ser el paciente. Luego le digo, al paciente es un dato que me han entregado a mí en esta variable, cédula. Vale acá. Cuando llamen al método me tienen que decir cuál es la cédula, ¿sí? Y yo podré sobrecargar eso para hacer otro select, pero sin cédulas, para ver todos los datos de mi tabla. ¿Listo? ¿Qué falta? Retornar algo. Ah, bueno, ejecutar la consulta y retornar eso. Entonces para ejecutarlo, en un objeto de MySQL Data Reader le vamos a decir guarde, almacene todo lo que ejecutamos acá y retórneme eso. Listo. Entonces un objeto de MySQL Data Reader, vamos a decirle que se llame registros, va a ser igual a la ejecución de ese comando, execute reader, método, entonces paréntesis, y retórneme eso, retórneme registros. Ahí me van a entregar toda la tabla de resultados. Bueno, error. Triple C execute data reader, que tengo aquí, que no tengo allá. Execute reader. Ya tengo el SQL command, ya tengo la conexión, el command text, los parámetros. Execute reader. Ah, es que aquí puse data adapter. No es data adapter. Mi SQL data reader, no data adapter, data reader. Listo, ahí sí, funciona. Ahora llevemos eso que voy a estar recibiendo acá al formulario de listado, que es el de consultar. Entonces cuando le den clic acá, voy a crear un objeto del gestor tratamiento, llámelo como quiera, instáncielo, new gestor T, no tiene parámetros de entrada, listo. De ese objeto llame el método listar, tiene que entregarle la cédula. ¿Dónde está la cédula? Está en este textbox. Vamos a ver si le pusimos nombre a ese textbox. Acá. Ah, sí, txt set. Pues ahí va. Convertido, como siempre, a entero para que esto trabaje adecuadamente. txtset.text. Listo, pero eso hay que guardarlo en alguna parte. Él retorna. Si él retorna, entonces vamos a guardar eso en una tabla, en un dataset. Tabla. Listo, que la tabla reciba eso. Pero, ¿la tabla en qué método?
en el método load. Recíbame, cárgueme esa tabla con todo esto. Listo. Aquí borré la T. T punto, peso. Tabla.load, listar, abre, cierra. What happened here? Ah, bueno, falta instanciar la tabla. Igual new dataset. No es dataset, es data table. Ahora sí. Y ahí finalmente puedo llevar esta tabla al Data Grid View. Es el Data Grid View en el Data Source. Va a recibir lo que está en la tabla. Probémoslo. Voy a asignarle un nuevo tratamiento a este mismo paciente, 71. También hoy se le asignó otra terapia que va a ser, yo qué sé, masajes. ¿Cómo se llama eso? Mesoterapia. Listo. Desde cuando termine el anterior hasta el fin del mes. Observaciones. Asistir diario. Le asigno ese tratamiento a este paciente. Tratamiento guardado correctamente. Cierro esto. Veamos qué tenemos disponible aquí. Consultar. Pues, quiero ver todo lo que ha sido asignado al paciente 71. ¿Vale ahí? El primer tratamiento fue este. Tratamiento para la migraña. Carreta. Y el segundo fue este, el de mesoterapia. Listo, muchachos, funciona. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cómo lo hizo? Exactamente lo mismo, pero para pacientes. Listo, entonces hagamos una cosa, les mando este proyecto. Modifiquen este proyecto. ¿Para qué? Para que primero en el menú le agregan las opciones, así como está tratamientos. Tratamientos dice asignar tratamiento, consultar tratamiento. Entonces yo quiero pacientes, crear pacientes, listar pacientes. Después crean dos formularios como estos. Uno donde yo tenga que meter los datos del paciente y que aquí diga crear pacientes o dar de alta a un paciente, como lo quieran llamar. Y otro que es igualito a este, solo que esta vez ya no necesito una cédula. Quiero ver la lista de todos los pacientes que tenga esta institución médica. Listo. Entonces vamos allá. Guardemos esto. Tienen que crear esos formularios y crear una clase llamada pacientes. Si creé la clase tratamientos para trabajar con la tabla tratamientos, crean una clase pacientes para trabajar con la clase pacientes. Y si creé una tabla gestor tratamiento, crean una tabla gestor paciente. Listo, intentémoslo.